La zona glútea es una zona importante en el contorno corporal. Esta zona se puede mejorar de diferentes maneras dependiendo del defecto o de lo que el paciente quiera. Generalmente lo que se busca es mejorar la proyección de los glúteos, pero también mejorar la zona que está alrededor de los glúteos. Por ejemplo, si yo quito la grasa que está en la parte superior o por encima de los glúteos y en la parte lateral de los glúteos, voy a mejorar la forma y la proyección de esta zona. Si de todas maneras quiero una mayor proyección, entonces voy a utilizar un implante para aumentar el volumen, o en algunas ocasiones se puede inyectar grasa del mismo paciente. Es muy importante saber que ningún producto que se inyecte en los glúteos fuera del quirófano es bueno. Si yo quiero mejorar la región de mis glúteos, debo hacer un procedimiento quirúrgico en donde, como ya expliqué, quito la grasa que está alrededor de los glúteos si el paciente lo necesita y voy a mejorar el volumen. Puedo poner algo de grasa del paciente. Personalmente prefiero hacer muy pocas lipoinyecciones o poner muy pocos volúmenes, y si quiero un volumen importante voy a utilizar un implante, que es un implante de silicona que tiene la forma y la textura necesaria para darle proyección a esta zona, ya que en esta zona los músculos son muy fuertes y los tejidos son gruesos. Entonces, si la decisión es hacer una gluteoplastia con un implante, el paciente debe ser evaluado, hacer sus exámenes previos, y el paciente en cirugía va a estar boca abajo. Se va a hacer una incisión que queda oculta dentro del pliegue interglúteo, no se va a ver esa incisión después, y a través de esa incisión se va a disecar un bolsillo en cada uno de los glúteos buscando el plano correcto. Hay diferentes planos, se debe colocar idealmente debajo del músculo glúteo mayor. Algunos cirujanos lo hacen subfacial, es decir, ponen el implante debajo del tejido que cubre los músculos, y uno hace un bolsillo donde el implante se acomode bien, sin que quede apretado o sin que quede muy suelto, y en ese bolsillo va a colocar el implante, y después de que se revise el sangrado, la hemostasia, se va a hacer un cierre por planos hasta cerrar la piel. Se deja un vendaje ligeramente compresivo para evitar sangrados o desplazamiento de los implantes, y en algunos casos pues también se complementa con el uso de una prenda de licra en el posoperatorio. Los implantes glúteos son implantes hechos de silicona. No es el mismo implante que se utiliza en los senos, ya que en esta zona se requiere un gel un poco más fuerte, más cohesivo, y también se requieren diferentes formas. Entonces, esto es un ejemplo de uno de los tipos de implante glúteo que hay. Este tiene una forma ovalada, pero también existen implantes glúteos que son redondos. El contenido es un gel de silicona cohesivo que no se va a desplazar con los movimientos, porque yo necesito un gel que me dé forma y que me proyecte esta zona que tiene tejidos muy fuertes. La cápsula también es en silicona, puede ser como en este caso texturizada, o puede ser como en este caso lisa. Y como dije anteriormente, pueden tener esta forma o pueden ser redondos, dependiendo de la forma del paciente y con qué tipo de implante se beneficie más. Este procedimiento implica la manipulación de músculos muy fuertes, el glúteo mayor, que es uno de los músculos que intervienen en la postura y en el movimiento cuando yo me desplazo. Por lo tanto, es una zona que va a ser un poco más sensible. Puede haber algo de dolor. Siempre que hay una cirugía hay un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio va a generar dolor. Depende mucho también de qué tan bien tolera el paciente el dolor, de su umbral del dolor y de su capacidad de recuperación. Pero es una zona que va a tener más carga por su función y por lo tanto puede ser un poco más limitante.
La recuperación va poco a poco. Yo les dejo siempre vendajes que me permitan que el implante no se vaya a desplazar, o una prenda de licra que nos ayude a controlar la inflamación, que nos ayude también a mantener los implantes en su sitio. La idea es que haya un reposo relativo, jamás reposo completo en cama, un reposo relativo, evitar esfuerzos físicos importantes por espacio de unos 10, 15, 20 días, dependiendo de lo que el paciente tolere, y poco a poco vaya reanudando sus actividades. Pero la limitación laboral o social podríamos decir que es de unos 5 o 7 días, en donde debe haber un reposo relativo y evitar esfuerzos físicos grandes. Después se le sugiere al paciente incluso que vaya al gimnasio para que mejore las zonas periféricas a los glúteos y para que los implantes se acomoden mejor.